Bienvenidos a su canal Ariel del Recodo Channel. Conectados con Ariel y el pastor Enrique Sánchez. Comenzamos. En esta ocasión el tema que traemos a conectar aquí, a Conectados, es el cristiano de hoy en día. El cristiano de hoy en día. Bueno, vamos a empezar duro y macizo. ¿Cómo es el cristiano de hoy en día, pastor? ¿Cómo es? Bueno, pues refiriéndonos a unos 25 años atrás, 30 años atrás, creo que hay mucha diferencia en el aspecto, y no lo digo que en todos, porque sí hay jóvenes que conozco que sí meten el hombro, que siempre están ahí trabajando para la obra, pero no todos. Hay muchos que ya no quieren estar dentro de una obra porque para ellos se les hace muy religioso, se les hace que, bueno, los de hoy en tiempo, ¿verdad? E incluso los que aceptaron al Señor Jesús desde pequeño, siendo niños y ahorita ya crecieron, para ellos la teoría es muy diferente. Para ellos, muchos ya su Dios, o el Dios que ellos piensan o creen, es un Dios que solamente lo pueden visitar una vez al año, y eso es lo que ellos creen, ¿verdad? La mente. Ok, mire, entonces, fíjese bien la pregunta. Lo que me está diciendo nace esta preguntón. ¿Estamos viviendo lo que Jesús enseñó o estamos viviendo cómodamente? Usted me está diciendo ahí que estamos viviendo cómodamente, ¿eh? Sí, el aspecto de esos tiempos, sí. Y también estamos viviendo a lo que nos conviene. Dos cosas, ¿eh? Comodidad y conveniencia. Sí, es que mira, el problema es que muchas de las veces, por ejemplo, el cristiano de fe, te hablo, ¿verdad? Sí. El cristiano de fe, por ejemplo, se atraviesa alguna persona que tiene alguna enfermedad, y pues el cristiano de fe, pues él ya experimentó que Dios es real, que existe, que tal vez él estuvo enfermo y el Señor lo sanó, o lo sacó de algún grave problema donde era imposible salir. Entonces ese es el cristiano de fe que está trabajando en la obra. Pero se atraviesa y se encuentra una persona que, vamos a decir, un cristiano de comienzo. Entonces, pues muchas de las veces les dicen, no, mira que el Señor hizo esto, que el Señor me sanó de esto, que el Señor me sacó de este problema. Entonces ellos quieren ver el Dios, ese Dios que hace las cosas, pero solamente lo quieren ver en el momento que ellos quieren y no en el momento que Dios tenga el tiempo para ellos. Porque Dios tiene tiempo para todos, pero muchas de las veces van y buscan, pedimos oración o necesitamos una oración porque tengo un hijo enfermo. Se ora, pero ellos lo que quieren es que a la voz de ya el mismo día que se oró, el hijo tiene que estar sano. O sea que ya le están como ordenando a Dios. Y cuando no pasan estos resultados, la persona que buscó a Dios de esta forma, no, pues que Dios no existe, que yo le pedí, o sea, aparte de que no tienen una fe o una convicción de que Dios existe, porque se mueve la fe. Aparte de eso, empiezan a hablar en contra de Dios. ¿Por qué? Pues porque el Señor pues no les sanó al hijo, porque primeramente tenían que tal vez sanar al padre, a la madre, antes de sanar al hijo. Entonces esos son los problemas que hoy en día la gente busca un Dios rápido, un Dios al momento, un Dios que le resuelva los problemas de años en un abrir y cerrar de ojo, y eso es imposible. Primeramente debemos nosotros ir a la cabeza, y lo doy como ejemplo. Por ejemplo, un alcohólico, pues sí, la persona quiere salir del alcoholismo, pero él tiene que luchar por el papá, por el abuelo, por todos ellos que están involucrados, porque si no lucha, en vano sería la lucha. Entonces, ese es el Dios verdadero que sana, aquel que es constante en la búsqueda de Dios. Fíjese bien, aquí le voy a mencionar 3 puntitos para que vea en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Hay más iglesias que nunca. En cada esquina te encuentras una iglesia, ya sea católica, cristiana. Hay muchas. Más predicaciones en redes. Ahora sí se ve mucho el evangelio en las redes sociales. Mucho. Lo suben mucho. Sí. Ok. Más Biblias disponibles. Hay más Biblias que antes. Antes era muy difícil.
tener una Biblia y costoso aparte. Sí. Y entonces, ¿por qué estamos tan confundidos espiritualmente? ¿Por qué se está tan confundido espiritualmente? Me excluyo. Sí, pues por la situación de las fuentes, la alimentación de las fuentes. La Biblia sí nos habla que en los últimos tiempos habrá comezón de oír, pero no es comezón de oír la palabra, sino comezón de oír. Muchas de las veces el cristiano de estos tiempos busca iglesias donde le favorezca, a donde tal vez él sea el pecador, pero que al momento le perdona el pecado el Señor por medio del vaso y se puede ir a pecar y la siguiente semana puede regresar nuevamente para que Dios, por medio de la persona, le perdone el vaso. Entonces viene un problema muy grave dentro del cristianismo de estos tiempos, porque andan buscando fuentes, andan buscando lugares a donde les hablen mejor, y que iglesias hay muchas, pero pues debemos de ver a qué tipo de iglesia nosotros nos estamos acercando, quién es el pastor, cuáles son sus frutos del pastor. La Biblia dijo, y Jesús dijo, por los frutos lo conoceréis. Cuáles son sus metas, cuál es la visión, cuál es el plan de trabajo. O sea que es un campo abierto para todos. Y claro, usted se va a dar cuenta, por ejemplo, una iglesia de conciertos a cada rato, pues va a estar siempre llena, porque muchas de las veces van a, pues el concierto, ¿verdad? El concierto va a traer la juventud, va a traer la gente. Y yo, para mí, por ejemplo, no quisiera hablar mal de esto, ¿verdad? Pero fíjate, una de las cosas que uno ve en el mundo secular, por ejemplo, un artista va y hace un show, y ese mismo show que toca en un lugar, vamos a decir, en un estado de Veracruz, y vuelve a ir al otro estado, a Guadalajara, y lo vuelve a hacer el mismo, va a hacer lo mismo, sí, y a tocar lo mismo, y tal vez se va a caer en el primer show, en el segundo show también se tiene que caer. Muchas de las veces dentro de las iglesias se mueve lo mismo. El predicador va predicando una sola prédica por varios lados, lo mismo. El ministro de alabanza va haciendo el mismo set de show, cantando lo mismo en un lugar, en otro igual. Sí, en otro igual. Tiene el mismo programa en todos lados. Es el mismo programa. Entonces muchas de las veces es la atracción del cristiano. Pero qué bonito es cuando hay una verdadera palabra. Traemos la Biblia, claro, hay muchas versiones en estos tiempos. Y mucha de la gente a veces se confunde. Bueno, ¿cuál es la versión original? Yo debo de ver cuál es la versión original para mí, no acomodando mi pecado para poderme salir de donde yo estoy metido, aceptando mi culpa y ver que la palabra me hable a mí. Fíjese que lo que acaba de decir, cuando hay mucha información, se satura. Está saturado todo por el exceso de información, y eso es lo que pasa, confundes a la gente. Sí, claro. Y eso es lo que está pasando, estás confundiendo a la gente. Ahora, por ejemplo, metemos el tema de la salvación. ¿La salvación se pierde o no? La Biblia dice que la tenemos que cuidar con temor y temblor. Pero hay otra fuente que dice, la fuente aquel que salvo siempre salvo, y aunque hayas pecado, sigas pecando, vas a ser salvo porque ya aceptaste. Entonces, aquí hay dos fuentes. Y muchas de las veces se me hace más fácil irme con aquella fuente. ¿Por qué? Porque aquella fuente dice que yo no pierdo la salvación. Pero esta fuente me está diciendo que si yo peco, puedo perder la salvación. Entonces aquí no me conviene. Entonces muchas de las veces optan por irse a lo fácil, que poder enfrentar sus propios miedos, pecados, situaciones, problemas, todo lo que muchas de las veces traemos y no lo queremos enfrentar. Porque ahí le va este punto, ¿no? El cristiano de hoy, mucha información, poca transformación. Romanos 12:2. No se conformen a este mundo, sino sean transformados. Dice, más claro no se puede. Sí. Y eso es lo que está pasando hoy en día. O sea, sí, hay mucha información por todos lados, pero la gente no se está transformando, no está cambiando para el verdadero Espíritu Santo en su interior. No está pasando eso. El amor. Sí, el amor, porque mira, ¿de qué te sirve, por ejemplo, dentro de una iglesia ser amoroso si fuera de la iglesia no lo eres? Entonces, pierdes todo lo que supuestamente eres, entre comillas. No se transformó ahí. No, claro. No sigue siendo la misma persona. Sí, una transformación debe de ser sincera desde el corazón, desde las entrañas, dar frutos de arrepentimiento, ver que verdaderamente he cambiado, que yo mismo me califique, porque a veces queremos que alguien nos califique.
Y qué bonito cuando nos dice alguien, ay, qué bonito hermano, ahora sí está dando frutos. Aunque nosotros sabemos que a veces nuestros frutos, no tenemos los frutos de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos de arrepentimiento? Que yo hacía esto, ahora yo ya no lo hago porque me he arrepentido y lucho con las cosas que antes hacía y que ahora no las quiero hacer. Ese es un verdadero fruto de arrepentimiento. Es que lo que pasa, pastor, ahorita que dice eso, antes el cristiano buscaba agradar a Dios. Hoy no. Ya hoy se busca agradar, pero a sí mismo. Sí, por medio de la información. Así es. ¿Por qué? Porque la información, esto no era cierto, mira, sí. ¿Cuántas veces nos asustaron? Y bueno, algunos, yo tampoco uso esa palabra, que asustan a la gente, que si no se arrepiente se van a ir al infierno, empiezan a meter temor. Entonces, muchos de los que en aquel tiempo escuchaban esas palabras, inmediatamente levantaron la mano, aceptaban a Cristo, pero no por amor, sino por miedo. Entonces hay una falta de compromiso. Claro. Es una falta de compromiso eso. Ajá, pero también tienen una falta de conocimiento de la palabra. Sí, no, pero un compromiso que te pone, que voy a estudiar la palabra, pero la palabra buena. Sí, claro. La Biblia buena, no agarrar como dijo usted. Sí, porque mira, en estos tiempos, por ejemplo, si alguien nos predica algo, nos predica algo, yo tengo que investigar con la palabra, a ver qué es lo que está hablando. Me va a hablar un texto, pero tengo que ver qué dice el contexto, no solamente por lo que el contexto quiera armarlo, acomodarlo a su manera para predicarme. Me tengo que ir desde arriba para que me entienda y leer todo el versículo para poder entender lo que me va a predicar. Fíjense, aquí le traigo 3 puntitos de hoy el cristiano, de hoy en día, ¿no? Escucha predicaciones todos los días, el cristiano de hoy en día, porque hay mucha información. Sigue pastores en YouTube, TikTok, Instagram. Comparte versículos, pero muchas veces no vive lo que comparte. Y eso es lo que está pasando ahorita. Eso. Sí, pues una forma del fariseísmo, ¿no? Sí. Comparto, pero yo pienso que también es parte de la culpa, ¿no? Una culpa que traen o tienen a veces adentro o querer aparentar lo que no se es. De poder publicar textos bíblicos cuando en realidad yo no, solamente para que me miren que soy cristiano y que pongo textos bíblicos, y en realidad a veces en vez de que pongamos el nombre de Jesús en lo alto, lo ponemos abajo. Sí, totalmente. Y fíjate, por ejemplo, de aquellos tiempos del apóstol Pablo, y el mismo apóstol Pablo dijo en una cita bíblica, ¿verdad? Que no sea como los que tienen muchos por costumbre de no congregarse. Entonces ya desde aquel tiempo había costumbres de no congregarse. Porque aquellos cristianos de igual manera, como no vieron el poder de Dios en sus vidas por lo que ellos querían o lo que querían ver, se dejaron de congregar. Iban de vez en cuando. Qué bueno que dijo eso. Todas esas iglesias que anduvo el apóstol Pablo en las diferentes zonas esas, fíjese que no eran perfectas. No. O sea, y él lo resalta. El apóstol Pablo resalta eso, que esas iglesias no eran perfectas, pero que no buscaran iglesias perfectas, que buscaran al Señor. O sea, no la iglesia, sino al Señor. Sí, porque al fin de las cosas, mire, la iglesia somos nosotros, y nosotros somos los imperfectos. Pero a veces queremos ver al hermano perfecto, porque él es parte de la iglesia. Queremos ver la perfección de él y no queremos ver la imperfección. Queremos ver que sean perfectos, y eso es imposible. Solo Jesús. Claro, todos tenemos problemas, situaciones, todos vivimos un proceso aquí en la tierra difícil. Ni Moisés fue perfecto, pues ya ve lo que hizo. Ni David fue perfecto, pues ya ve lo que hizo. O sea, nomás Jesús fue el único que cumplió todos los preceptos de la Torá. Ajá, exactamente. Exacto, sí. Exactamente. Ok, continuamos con el siguiente punto. A ver, échale. Ok. Cristianismo cómodo contra cristianismo bíblico. Cristianos cómodos contra cristianos bíblicos. Lucas 9:23. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Cómo me pasó? Sí, entonces a diario. Así es. No es que cada 8 días o nada más cuando voy al servicio, día domingo, diario. Por ejemplo, el cristiano cómodo, decías tú, ¿verdad? Sí, el cristiano cómodo. El cristiano cómodo es aquel que no ora,
el que no lee la palabra, el que cuando hay eventos dentro de la congregación, por ejemplo oración o algún evento de importancia dentro de la congregación, no asisten. El cómodo, dice yo, pues voy nada más los domingos, o algunos más cómodos, yo nada más voy una vez al mes, o lo miro por internet. Exactamente, o ahí me aviento un servicio, pues, pero no es lo mismo. No, pues no. No es la misma búsqueda que debemos de tener de esa forma con el Señor. Pensar que tal vez nuestra alma se llena con un tema dentro de la internet, pero no es lo mismo que alguien venga y me diga y me explique lo que es la palabra en el momento exacto. Es como aquel que se come un buen platillo calientito en el momento que lo acaban de cocinar, que es muy diferente que el platillo lo guarde en el refri y se lo vuelva a comer dentro de 8 días. Pues sí. No le sabe igual. No, pues no. El otro ya está más tirándole echado a perder. Sí, entonces, cristianos como, miren, la Biblia sí nos habla del perezoso. Sí, nos habla que hay dice la palabra del Señor, me parece en Proverbios habla del perezoso. Entonces, para estos días, bueno, tiempos donde viene o hay un adormecimiento de la iglesia, desafortunadamente todos aquellos o muchos antes de la pandemia que estuvieron involucrados en una congregación, después de la pandemia ellos optaron o pensaron que la iglesia la podían hacer en su propia casa y dejaron de asistir. Y tal vez sí, al principio oraban, buscaban de la palabra, llevaban temas relevantes a la palabra, ellos mismos los exponían dentro de sus casas, pero todo eso poco a poco se fue acabando o apagando la lámpara hasta terminar en nada. Y ahora no se quieren congregar ni buscar a Dios en ningún lugar. Fíjense los cristianos que vemos hoy, ¿no? Sin cruz, sin arrepentimiento, sin santidad, sin obediencia. Un cristiano que dice, Dios me entiende. Así soy. No pasa nada. Nadie es perfecto. Esa es otra. Nadie es perfecto. Todos pecamos. Sí. Todos pecamos. O sea, se llevan a todos. Entonces, son frases que el cristiano mismo ha expuesto. No puedo, es que estoy trabajando, es que esto, es que el otro. Siempre se ponen peros para la obra del Señor. ¿Sabe por qué, pastor? Porque se lo digo de experiencia propia. Porque seguir a Cristo no es fácil. No es fácil, pastor. No. Pero no es imposible, ¿verdad? Porque no lo es. No. Pero tampoco es fácil. Porque no lo es fácil también. Sí, pero fíjate que, por ejemplo, la Biblia hay muchos enseñanzas sobre de eso, ¿verdad? La Biblia dice que al que más se le da, más se le demanda. Pero también una de las cosas que yo me doy cuenta, por ejemplo, de Bartimeo. Bartimeo era ciego. No podía ver, pero cuando recuperó la vista, él mismo dice que empezó a seguir a Jesús y que iba por el camino a donde Jesús iba. Bartimeo lo iba siguiendo, pero porque no miraba, y él por agradecimiento y por amor a Jesús empezó a caminar a donde el Mesías o donde Jesús iba. Entonces, ahorita que dice eso, ahorita que dice eso, hay gente que Dios les hace el milagro hoy en día, ¿no? Y ni por agradecimiento lo siguen. Ajá. Ni por agradecimiento lo siguen. Ponemos, por ejemplo, los 10 leprosos. Solamente uno regresó y los otros 9, ¿dónde estaban? Desaparecieron. Entonces uno estaba agradecido, y ese porque era gentil. Los otros se tenían que presentar con el sacerdote. Y el gentil dijo, no, pues yo soy gentil, a mí no me van a recibir, no tengo sacerdocio. Mi sacerdocio es aquel que me sanó. Por eso regresó solamente uno. Entonces, hay agradecimiento, mire, en aquel que Dios le ha hecho un milagro, el que lo ha levantado, aquel que Dios lo ha sacado ahora sí, de la suciedad, de ahí del polvo, donde estaba tirado, aquel que ha sido levantado, restaurado, sanado, pero hay unos que no. No, hay algunos que aunque Dios les haya hecho esto, viene el adormecimiento espiritual, no se dan cuenta, mire, y se empiezan a ir hasta desapartarse. Entonces, ahí nos damos cuenta que la Biblia sí dice que el diablo anda como león rugiente mirando a quién devorar. Y aquí en este aspecto, pues trae el adormecimiento para algunos para apartarlos de la congregación.
Continuemos con el siguiente punto. Amén. Ok. Está bueno, ¿eh? Fe de domingo, vida de lunes. Santiago 1:22. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. Fe de domingo y vida de lunes. Sí, es que a veces cuando nos dice Santiago eso de hacedores de la palabra y no oidores, ese es el problema que muchas de las veces pasa, que muchos llegan a oír la palabra. Oiga, ¿quiere que le agregue algo? Perdón, ¿no? Cristiano de domingo, mundano de lunes. Oh, una frase que por ahí muy famosa, ¿verdad? Sí, es que mire, el domingo llegan, pero como dicen ahí, cuerpo presente, mente ausente. O sea, su mente está en otros lados. Solo van para presentarse, para que tal vez como si pasara Dios lista, ¿verdad? Que hoy sí vino, se presentó y ya, se olvidan todos, ni el tema, ni la adoración, ni nada. Pero fíjate que si nos damos cuenta en la palabra, por ejemplo, en el Apocalipsis nos remarca bastantes iglesias que traspasaban ese tipo de formación que hoy en día lo estamos mirando. Por ejemplo, las 7 iglesias del Apocalipsis, que están Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Todas estas iglesias algo tenían en común, ¿verdad? Y algo era bueno, pero algo no tenían bueno dentro de sí. Por ejemplo, Efeso dice, Efeso, la iglesia que había abandonado, mira, su primer amor. Entonces, quiere decir que hoy en día hay iglesias que están trabajando, dice, pero era fiel y trabajadora. Fíjate, Efeso, era fiel y trabajadora. Sí. Pero había abandonado al Señor. Su primer amor era Cristo. Entonces, nos podemos dar cuenta que hay iglesias que han abandonado el primer amor y se dedican más al trabajo y a ser fiel dentro de la iglesia, pero se olvidaron de lo primordial. Se olvidaron de Jesús, se olvidaron de la salvación, se olvidaron de buscar en aquellos tiempos, mire, y eso pasa con el cristiano nuevo de aquellos tiempos. Hoy en día no sé, ¿verdad? Yo me acuerdo que había hermanos que a ellos no les importaba dejar un trabajo con tal de estar en la obra. Eso antes pasaba eso. Sí, así es. Antes, ¿no? Sí. Había mucha fe antes, mucha fe. Yo conocí a uno que le dijeron, porque iba a haber un evento de juventud, sí, y él quería ir pues a trabajar, a cuidar ahí las tarimas, sí, porque eran al aire libre. Sí. Y él se había prestado para él. No, yo voy a cuidar aquí con un grupo de jóvenes. Y en el trabajo le dijeron, mira, si faltas, vas a estar despedido. Y dijo, no, pero yo quiero estar ahí en las cosas de Dios, motivado a las cosas de Dios. ¿Y sabes qué dijo? Y si me corren de este trabajo, el Señor me va a proveer otro. Así se pensaba. Dejó el trabajo, sí, y el Señor y estuvo en todo el evento, todo el evento. Y fíjate, no era ni líder, él era nuevo, cristiano, recién convertido. Sí, pero tenía fe. Pues. Su corazón estaba sensible a las cosas de Dios. Cuando el líder de los jóvenes, pues él presentadito con su corbata, como acomodado. Sí. Y el otro, pues, que había optado por servir, todo bien sucio ahí en el evento, y todos lo miraban, pues, como un joven sucio. Los otros bien limpiecitos, bien bañaditos, peimaditos, perfumaditos, y él... ¿Sabes cuál fue la gran recompensa que le dieron a este joven con su grupo que se había quedado? Cuando el evento cuando terminó, había comida ahí y vendían comida de a montón. El pastor fue y como sabía el pastor lo que había pasado con este joven, le dijo, ven y tráete a tu grupo. Y empezó y dice, hermanas, por favor, denle un plato grande a cada uno y sírvanle lo que quieran. Y así en filita, pum, y el pastor al frente. No, llevaban unos platos, pero bien surtidos. Y dice, vénganse. ¿No crees que comieron afuera? Los llevó, como ahí estaba la casa pastoral, los metió a su comedor, los atendió, sí, les dio de tomar sodas, aguas, café, lo que quisieran. Mira, atendió, las recompensas son buenas, pero ellos sabían lo que estaban haciendo para el Señor. Hoy en día, desafortunadamente, muchos optan por, no, yo no puedo faltar al trabajo, es primero el trabajo.
Y claro, la situación está un poquito complicada en estos tiempos, ¿verdad? Pero estamos comparando los cristianos de aquel tiempo a los de este tiempo. Pues también la situación en aquel tiempo no era muy agradable, ¿no? Claro, pero la fe. La fe era grandísima. Entonces, si nos enfocamos en eso, sí, quiere decir que la fe del cristiano de aquellos tiempos era más fuerte, grande que la fe de estos tiempos. Sí, pues no sé si se acuerdan los grandes conciertos del Gigi Ávila, toda esa gente. Era fuego eso, pastor. Sí. Hoy ya no se ve eso. No, ya no. Vas y te sientas y apaciguado. Por el show, a veces, ¿sí? Concierto. Bueno, sí, así es. No quiero tirar porque... No diga. Sí, porque a mí me tocó, hace como unos 20 años me tocó hacer unos conciertos cristianos en el Valle de Coachella. No, sí, era otra cosa. Se sentía la gente, se sentía diferente. El quebrantamiento y todo eso. Y iban diferente también, pastor. Iban de corazón, ¿no? Diferente, todo diferente. ¿Continuamos con el siguiente punto? Continuamos. Ok. Nada más me faltó decir en este punto 3 ejemplos, pastor, actuales. Alabanza en la iglesia, pero chisme afuera. Oración pública, pero cero vida espiritual privada. Biblia en la mano, pero rencor en el corazón. Nada más de fe de domingo y vida de lunes. Todas esas cosas. Bueno, okay. Todo eso. Siguiente punto, pues. Bueno, el cristiano en medio de un mundo digital. Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Hoy el cristiano vive, pastor, pegado al celular, saturado de redes, influenciado por el mundo. Ajá, y buscan, por ejemplo, toman mentores de las redes sociales. Ah, qué bueno que dijo eso. Ese tipo de mentores o ese tipo de personajes moldean la fe de la persona, de ese cristiano. Que escucha. Exacto, y eso es malo, pastor. Sí, es que hoy en día hay muchos que quieren ser... Moldean la fe, fíjese. Sí, quieren ser, no tienen una... mira, cada uno de nosotros tenemos una identidad. Así es. El Señor nos ha formado con una identidad personal, cada uno de nosotros. Simple y sencillamente tenemos que buscar cuál es mi identidad en el reino de Dios. No la identidad de fulano de tal, no. La identidad que yo soy, la cual el Señor quiere que yo me maneje. Una identidad personal. Porque de moldes hay muchos, ¿verdad? Jesucristo, bueno, Pablo le decía, sean imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Esa es la identidad primaria que debemos de tener, la de Jesús. Pablo lo decía, pero solamente en referirse quién era el principal, donde él se estaba fijando, cuál era su mentor de él. Y es lo que Pablo dice en la palabra, en la escritura, ¿verdad? O en la carta que él escribe. Sean imitadores de mí, como yo lo soy de Jesucristo. ¿Por qué? Porque muchos de esos tiempos ya no conocían a Jesús. Jesús ya no estaba acá. Pero Pablo lo había mirado, Pablo había estado frente a frente con Jesús cuando él era Saulo y es convertido en Pablo. Entonces él decía, ustedes no pueden, no conocieron a Jesús, pero que yo que lo conocí, mire, sean imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Entonces, esa es la identidad que nosotros debemos de buscar en Jesús. Ok, mira, les voy a dejar una pregunta para todos los que nos escuchan. ¿Tu fe se nota cuando nadie te ve? Ahí la contestan en comentarios. Ok, pastor, fíjese bien, ¿no? Lo que consumes espiritualmente define cómo piensas, cómo hablas, sí, y cómo vives. ¿Cómo vives? Exactamente. Es lo que está diciendo usted. Sí. Fíjate que había una iglesia, que es la de Sardis. Dice que era una iglesia, dice que parecía viva, pero estaba espiritualmente muerta. O sea, tú puedes ver iglesias que aparentemente son vivas, pero a la Biblia nos enseña esto. Hoy en día hay muchas iglesias de así. Hoy en la actualidad. Y necesitan, dice, despertar. Iglesias muertas que necesitan. O sea, nada es imposible para el Señor. ¿Cómo se despierta una iglesia muerta? Pues que el Espíritu Santo lo deje. Porque muchas de las veces los moldes son los que apartan. Pero hablando de los moldes. Sí, el Espíritu Santo. Sí. Por ejemplo, si una iglesia está así, dejan que el Espíritu Santo empiece a obrar dentro de la congregación,
El Espíritu Santo se mueve en medio de aquellos. Porque entonces me está tratando de decir que cuando una iglesia está muerta es porque hay un ego muy grande adentro, ya sea de un dirigente, ya sea de un pastor, de un servidor, lo que sea, pero hay egos ahí. Sí, claro. Y hay puertas cerradas. Sí. Ese es lo más difícil que puede haber. Está dura la cosa, pastor. Ok, ¿continuamos? Continuamos. Ok, nos quedamos al siguiente punto. Ajá. ¿Qué tipo de cristiano quiere Dios hoy? Miqueas 6:8. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Claro. Claro, pues es que esa es la práctica que debemos de tener todos. Ser justos, buscar a Dios, humillarnos delante de Él, tener el amor en el corazón para repartirlo a todos aquellos. No traer todo aquello que dice la Escritura, ¿verdad? Pleitos, envidia, celos, resentimientos, todo eso dentro de las iglesias muchas de las veces vienen a afectar al cristiano de hoy en día, vienen a afectar. ¿Por qué? Porque, como decía hace un momento Ariel, la cita que él tomaba, ¿verdad? No ha habido un cambio, no ha habido una transformación, no ha habido una formación en las personas. Entonces, vamos a decir, del mundo se hizo cristiano, ahora es cristiano dentro de una iglesia, pero con las cosas del mundo. Rencoroso, peleonero, emproblemado, se pide dinero, no se paga, muchas cosas que se hacían antes. Entonces cuando venimos al Señor, todo eso tiene que ser eliminado, pero muchas de las veces como no se quiere eliminar, queremos cargar con todo eso dentro de una congregación y ser los cristianos muchas de las veces de esos tiempos. Ahí le va, ¿no? El cristiano de hoy en día no debe parecerse al mundo, debe de ser luz en medio del mundo. Claro. ¿Qué dijo usted? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, dijo Jesús. Eso que le dije, Ajá. Me la dijeron a mí. Ok, mira. El apóstol Víctor. Oh. Esa lucecita en medio de esa oscuridad, me dijo. Ahora, no creo que estamos generalizando. Sí, no. Mis respetos para todos aquellos que han estado trabajando. Oiga, y hablando del mundo, el que le quede el saco que se lo ponga. No se crea. Ya se hizo sastre. No se crea. No, porque no estamos generalizando, estamos hablando puntos. Hizo una pregunta a los tiempos aquellos, los tiempos de hoy. Mire, hoy me dijeron que hay una iglesia que ya no tienen pastor, que solamente con la IA ellos pueden ser ministrados por medio de un tema que sale de la IA, congregaciones emergentes que ya se hicieron hoy en día, ahí pueden pecar y pueden tocar, no hay ningún problema. O sea, estamos hablando de ese tipo de situaciones que se están viviendo en estos tiempos. ¿Sabe qué pasó ahorita que acaba de decir? Es que, ¿sabe cuál es el problema ahí? O sea, pues sí, Dios busca obediencia diaria, de todos los días. Entonces, si no hay obediencia diaria, pues obvio que vamos a pecar. Pues sí. Y el cristiano de hoy en día es medio rebeldón. Sí. Por no decirle rebelde. No, pero fíjate que había un hermano que siempre nos decía, nosotros una mente desocupada es un taller de Satanás. Sí. Totalmente, sí. Agarre su Biblia y póngase a leer. Porque si no, yo mismo lo voy a ir a buscar y le voy a dar con la misma Biblia en la cabeza para que aprenda. Sí. Ok, pastor. ¿Qué le parece si nos aventamos las conclusiones ya? Claro. ¿Tiene un punto ahí por aventar? No, estamos ahí ya las conclusiones. Bueno. Las conclusiones entonces. La conclusión es esta, no todo, como dijimos hace un momento, ¿verdad? O al principio, no estamos generalizando, pero hacemos, por ejemplo, puntos importantes que muchos ya se encuentran en una situación de este índole. Y no podemos decir que si no despertamos o si no se despierta, la iglesia va a caer en un adormecimiento total si los líderes o si nosotros líderes no nos despertamos para poder llevar. Ahora, ¿a dónde nos lleva todo esto? Bueno, todo esto nos debe de llevar a que una iglesia, y yo sé que todas las iglesias lo tienen una estructura de cómo trabajar dentro de la congregación.
y dentro de un servicio, pero no solamente se trata de estar dentro de una iglesia, trabajando dentro de una iglesia. La iglesia Paredes estamos diciendo, sino que fuera de esas iglesias Paredes hay mucho trabajo afuera de la iglesia. Por ejemplo, la visitación, la llamada telefónica, el orar por los enfermos, hacer oraciones dentro de las casas, hacer servicios dentro de las casas. Eso es fuera de las iglesias, y eso es lo que se usaba también en el Antiguo Testamento. Sí. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice que visitaba las casas, y no se metía en casas de creyentes. Se metía, por ejemplo, de la casa del fariseo, se metió a la casa del tal Zaqueo, de Simón. O sea, que él iba a casas que muchas de las veces a Jesús mismo lo criticaban. Si supiera a qué casa se está metiendo. Sí, pero porque Jesús iba. Un sacerdote no se iba a meter ahí. Claro, porque pensaban que eran pecadores, sí, exacto, todo eso. Pero ahí donde Jesús estaba rompiendo ese cuadro. Y creo que para estos tiempos, como conclusión lo digo, ¿verdad? No solamente dentro de la iglesia Dios te bendiga, sino fuera de la iglesia. Fíjese bien, no busques una iglesia perfecta. Busca al Señor Jesús en una iglesia bíblica. O sea, como hace rato te he dicho, estábamos hablando de eso, ¿no? Sí. Que la iglesia debe ser bíblica, pues que se apegue a la palabra de Dios. Sí, que la palabra te enfrente. Exacto. O sea, así de fácil. Porque ¿qué me sirve yo ir a una iglesia que me digan, después de haber pecado, me digan, pues, que no te preocupes, no va a haber nada? Mire lo que le voy a decir. Y usted sabe eso, ¿no? Hay muchos cristianos, sin criticar a nadie, sin el afán de criticar, hay muchos cristianos que van de iglesia en iglesia, pastor. Y yo pienso que han visitado hasta 10, 20 iglesias, pero nunca la van a encontrar. Esa iglesia que están buscando. Uh-huh. Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahí? Una iglesia que, como dijo usted, que confronte la palabra. Sí, claro. Ajá, que la palabra confronte al creyente. Que exacto, el creyente pueda saber que la realidad en qué está fallando y cuáles son las cosas que debe de cambiar y ser transformados a Cristo Jesús. Amén. Ok, pastor, esta pregunta es para todos. Otra pregunta más, ¿no? Ahí la contesta en los comentarios. Si hoy te juzgaran solo por tu forma de vivir, ¿dirían que eres cristiano? Es pregunta, ¿no? Ahí le ponen ahí en los comentarios. Ok, pastor, pues ahí les encargo que se suscriban al canal y vamos a... Espéreme, lo del chofar lo vamos a dejar para el otro jueves. Ahora sí ya, Sí, se me olvidó decirle lo del chofar, pero ya el otro jueves ya lo tiramos. Okay, ahora sí. Para hacer un flyer y ponerlo ahí, que pase toda la semana, pues que el jueves vamos a tener el en vivo. Okay. Sí, por eso no lo hice. Está bien. Ok, sus redes sociales. Me encuentra como Enrique Sánchez. Su dirección y los horarios de sus servicios. Bueno, perdón, en redes sociales me encuentra como Pastor Enrique Sánchez. Ahí me pueden encontrar en Facebook, YouTube, y ahí están todas las prédicas. La dirección, estamos ubicados en la 1025W Memory Line en Santana, California. Los días de servicio los tenemos el día domingo a la 1 de la tarde y los días miércoles a las 7 de la noche. Ahorita que dijo eso es en YouTube, Pastor Enrique Sánchez, en Instagram, Pastor Enrique Sánchez, y en Facebook, Pastor Enrique Sánchez. Ok, ahí les encargo que se suscriban al canal, que compartan este video, es muy importante para que llegue a muchas personas. Y para ustedes es gratis, para nosotros es de gran bendición. Y pues gracias por mirarnos el día de hoy, pastor. Amén. Y estamos en Conectados.